Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas. ¿Todo bien? Bueno, tengo nuevamente internet, pero con algunos inconvenientes. Así que bueno, esperemos que no se corte. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Igualmente voy a, voy a apagar mi cámara para no transmitir video por las dudas. Pero bueno, cualquier cosita me avisan. Bueno, habrán visto que le subí las notas ahí al Classroom, las notas del parcial. ¿Sí? Ya lo tienen ahí. ¿Lo vieron, no? Sí, profe. Bueno, sí, gracias. bueno, los felicito porque han, han tenido muy buenas notas, la mayoría de ustedes. Están todos aprobados. Sí les recuerdo que los que obtuvieron menos de 6 no están en condiciones de promocionar, ¿eh? Son muy poquitos. Quien obtuvo 6 sí está en condiciones de promocionar, pero sacándose un 8 en el segundo parcial, mínimo, ¿sí? Para promediar un 7. Pero, de todas formas, eso ya les dije, no pueden ir a recuperatorio aquellos que hayan sacado menos de 7 como para tratar de sacar una nota mayor, porque ya no se puede promocionar. ¿Está bien? Quedan en condición de regular si aprueban el segundo parcial. Vieron la nota de cada uno, ¿no? Creo que no me faltó ninguna. Si hay alguien que no tiene su nota, que haya rendido, me avisa, por favor. ¿Está bien? Ok. Bueno. Bien, hoy vamos a avanzar con un poco de teoría. Está bien, pero primero le voy a tomar asistencia. Bueno, le paso lista. Me dan el presente, por favor. Mariano Avisanda. Presente, profe. Gracias. Jorge Haddad. Jorge Haddad. Candela Ali. Presente. Gracias. Pablo Álvarez. Presente. Gracias. Fernando Bentancor. Presente. Gracias. Agustín Braco. Presente. Gracias. Ludmila Brizuela. Presente, profe. Gracias. Javier Cabria. Presente. Gracias. Florencia Campos. Profe, Sí. Campos le habló por Telegram para avisarle que hoy no iba a estar presente. Ah, ok. Bueno, gracias. Ángel Coscarelli. Presente. Gracias. Jorge Coscarelli. Jorge Dávila, dije, ¿no? O sea, dijo Ángel Coscarelli. Ah, está bien. Jorge Dávila. Jorge Dávila está.
¿No? Eduardo De Negri. Sí, presente. Gracias. Daniel Drago. Daniel Drago. Nicolás Eiris. Diego Flores. Diego Flores. Romina Forclas. Presente. Presente. ¿Quién dijo presente? Porque me escuché dos presentes, me parece. Forclass y la otra persona no sé quién era. Ajá. Profe, dijo presente Diego Flores. Ah, Diego. Diego Flores, ¿estás? Ahí me conecto, profe, 2 segundos. ¿Quién? ¿Quién es? No sé. ¿Quién me habla? No pasa nada, chicos. ¿Cómo? Creo que hay dos chicos que están en la misma máquina. Bueno, díganme después bien porque no entendí. Diego Flores, no sé si está o no. Pablo García. Presente, profe. Gracias. Juan García. Presente, profe. Gracias. Marcelo González. Marcelo González. Maximiliano Joyce. Presente. Gracias. Martín Laguna. Martín Laguna. Gonzalo Laruta. Presente. Gracias. Milagros Llanos. Presente, profe. Gracias. María Luján Macari. Acá presente. Gracias. Luciana Mamani. Presente. Gracias. Mercedes Marighetti. Presente, profe. Gracias. Walter Markerian. Presente, profesor. Gracias. Andrea Medina. Andrea Medina. Profe, Marcelo González, ¿cómo te va? Estaba con la clase abierta, pero no había escuchado no había escuchado justo que había sido, porque me había levantado. Ah, ya te... Me pasaste, ¿no? ¿Ya te pasé lista? Marcelo. Sí, me pasaste, me parece. Sí, Marcelo. González. ¿Me escuchás bien, no? Sí. Sí. Marcelo Ahí González. está. Gracias, maestro. Gracias. Bueno. ¿En dónde quedé? Andrea Medina, ¿no? Elisa Mele. Elisa Mele. No viene hoy. ¿Cómo no viene hoy? Me avisó que no iba a poder estar. Ah, ok. Bueno. Gustavo Moreno. Gustavo Moreno. ¿No está Gustavo? Sergio Ordóñez. Sergio Ordóñez. Enzo Páez. Enzo Páez. Víctor Páez. Gastón Perrone. Víctor Páez tampoco está. Gastón Perrone. Presente, profe. Gracias. Tatiana No, por favor. Pinzón. Tatiana Pinzón. Tampoco. Brian Pitts. Presente, profe. Gracias. Ezequiel Quispe. Presente. Ezequiel, ¿estás? Presente. Ok, gracias. Lola Rodríguez. Lola Rodríguez. Augusto Rupel. Presente, profe. Gracias.
Lucila Russo. Lucila Russo. Federico Salvador. Daniel Sosa. Daniel Sosa. Federico Salvador tampoco está. Eduardo Tejeda. Presente. Gracias. Eduardo Tolaba. Eduardo Tolaba, tampoco. Santiago Banotti. Presente. Gracias. Iván Sagusín. Presente, profe. Gracias. Bueno, hay varios ausentes hoy, ¿eh? Bueno, recuerden que en esta materia son pocas las clases, ¿eh? Con lo cual tengan cuidado el tema de las asistencias para llegar bien al porcentaje, ¿eh?, de asistencia requerido. Bueno. Ahí comparto. ¿Están viendo, no? Sí, se ve. Bueno, vamos a charlar acerca de los diagramas de casos de uso hoy. Bien, vamos a mencionar algunas de las características principales, vamos a hacer una introducción, obviamente, los diferentes tipos de componentes que vamos a encontrar en un diagrama de casos de uso, como son los actores, los tipos de actores, las relaciones, los casos de uso propiamente dichos, relaciones entre los casos de uso, y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de los diagramas de casos de uso. ¿Está bien? Bueno, ¿se acuerdan que hasta acá lo que habíamos visto eran los diagramas de clases UML? ¿Se acuerdan? Que justamente fue el tema del examen, ¿no? Sí, profe. Todo lo relacionado a los diagramas de clases. Y habíamos dicho que los diagramas de clases se correspondían, era uno de los tipos de diagramas que se correspondían con los clasificados como diagramas estructurales, ¿no? Porque comunicaban la estructura del software, de la solución. Hay otros, que los mencionamos, otros tipos de diagramas que comunican también la estructura. Y en el caso de los diagramas de casos de uso, son diagramas que se clasifican como de comportamiento, es decir, que muestran un poco la funcionalidad o el comportamiento del sistema. Entre otros diagramas. Pero bueno, los diagramas de casos de uso por ahí son, no digo el más importante, pero sí el que permite conocer por ahí con una mayor idea general, ¿no? No a nivel de detalle, pero sí uno se puede llevar una idea general de las funcionalidades o del comportamiento del sistema. Entonces, como bien dice acá, los diagramas de caso de uso se utilizan para describir un conjunto de acciones o funcionalidades, que son los casos de uso propiamente dichos, ¿no? A esas acciones o funcionalidades las vamos a denominar, a partir de ahora, casos de uso. Por un lado, entonces, tenemos los diagramas de casos de uso, pero cada diagrama de caso de uso puede contener, o generalmente contiene, diferentes casos de uso. ¿Bien? Entonces, en un solo diagrama de casos de uso, podemos llegar a tener diferentes acciones o funcionalidades
que se van a traducir en casos de uso. Ya vamos a ver exactamente cómo se representa esto en la notación UML, pero bueno, como para que ya vayan sabiendo de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, estas acciones o funcionalidades o el comportamiento, ¿no?, que realiza justamente algún sistema o subsistemas, ¿sí?, que lo vamos a denominar como sujeto en esto. Bueno, acá fíjense lo que está en negrita resaltado, son por ahí los 3 componentes principales que aparecen en un diagrama de casos de uso. Los casos de uso propiamente dicho, el sujeto, que es el sistema o el subsistema o algún módulo de un sistema más general, ¿bien? Y los diferentes actores, ¿bien?, que intervienen o que van a interactuar con esas acciones o funcionalidades. Bueno, entonces, ¿quiénes van a ejecutar esas funcionalidades? Justamente las van a poder realizar los usuarios externos al sistema, que son los denominados actores. ¿Está bien? Estos, ya vamos a ver un poquito más adelante, que hay diferentes tipos de usuarios. Bien, hay algunos usuarios que son principales, otros secundarios, otros que son totalmente externos al sistema. Bien, ya vamos a ir viendo cada caso. Pero en definitiva, o como resumen, podemos llegar a decir que los diagramas de caso de uso entonces muestran el comportamiento esperado del sistema en rasgos generales, sin demasiado nivel de detalle, ¿no? Estamos hablando, podríamos decir, en términos generales, ¿no? Y además, otra cuestión importante que podemos mencionar es que no muestran el orden en el que se van a realizar esas acciones, o esos pasos, ¿no? No va a haber un orden de pasos a ejecutar, porque generalmente cuando hablamos de acciones o funcionalidades, uno se hace la idea de pasos que se van ejecutando, ¿no? ¿Está bien? En este tipo de diagramas no se puede observar eso, o no es la intención comunicar justamente cuál es el orden en el cual se van a ejecutar esas acciones. Hay otros tipos de diagramas para eso, para poder comunicar justamente el orden en el cual se van a ir ejecutando o deberían ir ejecutándose esas acciones. No es este el caso, ¿bien? No es este el diagrama que justamente nos va a permitir comunicar esto. ¿Está bien? Entonces, reitero, esto es por ahí el primer diagrama de comportamiento que hay que confeccionar para comunicar las funcionalidades generales de un sistema, o de algún módulo o de algún subsistema. Como para llevarse una idea general, sin mayores detalles. Bien, si lo que queremos es luego conocer mayores detalles de lo que se presenta en un diagrama de casos de uso, en algunos casos se puede acompañar a este diagrama de un documento de especificación de casos de uso, bien, donde uno puede detallar en forma de texto, bien, en forma de narrativa sería, las diferentes acciones y cómo se van dando esas acciones. No es algo obligatorio el hecho de acompañar un documento de la descripción de los casos de uso, bien, en forma textual a un diagrama. No es obligatorio. En algunos determinados casos, por ahí puede llegar a ser importante conocer o acompañar, digamos, ese documento descriptivo del diagrama, como para reforzar y dar mayores detalles acerca de lo que hace el diagrama. Pero en algunos otros casos, lo que por ahí se recomienda es acompañar con otros diagramas. ¿Bien? Si uno lo que quiere luego es dar mayor nivel de detalle, se acompaña a este tipo de diagramas con otros diagramas de comportamiento. No es el único, que es lo que vamos a ir viendo en lo que queda de la cursada. ¿Está bien? ¿Va quedando más o menos claro de qué estamos hablando? Díganme. Sí, sí, se entiende. Sí, profe. Por ahora sí. Todavía me parece raro eso de que no muestran el orden en el que se realizan los pasos, pero supongo que cuando muestren un ejemplo va a quedar más claro.
Sí, exacto, porque no es la intención justamente porque cuando uno habla de los pasos en los cuales se deben ejecutar las acciones, ya está entrando en detalle, está entrando en el detalle de cómo se va a implementar esa funcionalidad, ¿no? Si esto nosotros lo traducimos a código, lo llevamos a código, porque acá estamos hablando de diseño, ¿no? Estamos hablando de modelado y diseño. Pero si esto, dijimos ya saben ustedes, lo he dicho ya en varias oportunidades, que siempre lo que tiene que ver con el modelado y el diseño luego se debe traducir a código en algún momento, ¿no? ¿Sí? Esto ya lo hemos hablado. Por eso es que en la otra materia estamos viendo justamente lo que tiene que ver con el desarrollo de sistemas orientados a objetos. Porque acá lo que estamos modelando son sistemas orientados a objetos, con el paradigma de la orientación a objetos. Entonces, por ahí, si lo que queremos es asociar un poco lo que tiene que ver con el diseño y el desarrollo o la implementación, ¿no? Podemos llegar a hacer una traducción de que los casos de uso que aparezcan en un diagrama de casos de uso, generalmente se tratan de métodos de alguna clase, ¿sí? Los diferentes métodos que definimos en las clases, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no son otra cosa que las acciones que pueden llegar a ejecutar los diferentes objetos de esa clase? ¿Se acuerdan de eso? ¿Me siguen, no? Sí, sí. Entiendo. Bueno, entonces, es justamente eso, ¿sí? Como para que vayan tratando de asociar una cosa con la otra, ¿bien? Los diferentes casos de uso que se van a presentar en un diagrama de casos de uso, háganse la idea de que generalmente se tratan de métodos de alguna clase. De alguna clase. En el diagrama de casos de uso no se especifica de qué clase se trata ese caso de uso que está representado acá como una acción que luego se va a traducir en algún método cuando lo llevemos a código, dijimos recién. Pero en este diagrama no va a quedar claro de qué clase estamos hablando o a qué clase va a corresponder ese método cuando lo llevemos a código. ¿Está bien? Por un lado, entonces, podemos decir esto, que los casos de uso que aparezcan en un diagrama de casos de uso generalmente se tratan de métodos, pero no necesariamente todos los métodos que tengamos declarados en las clases de nuestro sistema se van a traducir en casos de uso. Es decir, a la inversa no se da siempre. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? No todos los métodos declarados en una clase se van a traducir como casos de uso. ¿De acuerdo? ¿Cuáles creen ustedes que van a ser aquellos métodos que se van a traducir en casos de uso de un diagrama de casos de uso? Según todo lo que les conté hasta acá, ¿qué creen ustedes? Puede ser que sean aquellos con los que, digamos, el usuario interactúa, no necesariamente alguno privado que haga el funcionamiento interno, sino más que nada lo que haga la interacción con el usuario. ¿Puede ser? Sí, por un lado eso, sí, es cierto, sí. Generalmente son esos métodos públicos, ¿no? Definidos en... por lo general, la mayoría de los métodos que tenemos definidos en nuestras clases son públicos, dijimos, ¿no? La mayoría de los atributos son privados y la mayoría de los métodos son públicos. Pero sí existen en algunos casos algunos métodos que son privados, que son internos a las clases, que esos métodos privados son invocados o llamados desde la misma clase. ¿Está bien? Desde la misma clase, en forma interna. ¿Se entiende? Pero, eso es cierto, pero hay un concepto por ahí un poco superior a esto, ¿sí? o más amplio, en el que podemos llegar a decir que aquellos métodos que son los más generales, ¿está bien?, que describen funcionalidades más generales son los que van a traducirse seguramente en casos de uso de algún diagrama de casos de uso. ¿Está bien?
Son aquellos métodos más generales, no aquellos métodos que implican alguna acción de detalle interno. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Si vamos, por ejemplo, ¿se acuerdan en algún momento yo les mencioné el ejemplo de una aplicación de calculadora, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, creo que fue cuando empezamos a hablar de las funciones, ¿no? Cómo dividir las diferentes acciones en funciones. Habíamos dicho que si todas las operaciones que puede realizar una calculadora las hubiéramos puesto o las pusiéramos en una sola función, ¿qué sucedía con eso? ¿Por qué las deberíamos dividir en diferentes funciones a cada una de las operaciones que ejecuta una calculadora? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿O no lo hablamos acá? ¿No se acuerdan? Que yo lo recuerdo, no. No, profe, yo tampoco me acuerdo. No, yo no lo recuerdo, profe. Puede ser que sea porque tiene métodos diferentes. No, porque son acciones diferentes, ¿no? Porque, a ver, yo lo mencioné, pero quizás lo mencioné en la otra materia. Pero bueno, hay varios de ustedes que cursan otra materia, ¿no? De desarrollo. En aquel momento mencionamos esto justamente para poder distinguir esa idea de que es necesario dividir el problema en subproblemas, ¿no? Entonces, por eso es que cada una de las operaciones matemáticas que puede llegar a ejecutar una aplicación de calculadora debería estar en una función por separado. Imagínense si a la operación de multiplicación, bien, la pongo en la misma función que incluye a la operación de resta. Cada vez que invoco a esa función, no solo se va a ejecutar la multiplicación, sino que se va a ejecutar la resta. Y ni hablar si incluimos en esa función al resto de las operaciones matemáticas que pueden llegar a ejecutar una calculadora. ¿Se entiende la idea? Sería por tema de eficiencia, básicamente. Tiene sentido. Sí, de eficiencia y justamente de obtener el resultado deseado, ¿no? ¿Sí? Porque si yo lo que quiero es multiplicar una serie de números, debería invocar a la función o al método que va a ejecutar únicamente esa operación. ¿Para qué voy a estar ejecutando el resto de las operaciones que puede ejecutar una calculadora o que puede resolver una calculadora si lo único que quiero es obtener el resultado de la multiplicación? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bueno, ahora, más allá de esto de la idea de dividir el problema en subproblemas, el problema general en subproblemas, que tiene que ver con la característica de la modularidad, ¿no? Más allá de eso, fíjense que por ahí lo que podemos asociar con lo que estamos hablando ahora tiene que ver con esas funcionalidades generales, ¿no? A todas las operaciones que ejecuta una calculadora, bien, nosotros las podemos llegar a identificar, dijimos, en operaciones matemáticas generales, la de multiplicación, resta, división y demás. Ahora, seguramente en esas operaciones nosotros no conocemos por ahí el detalle de cómo se resuelve internamente la operación aritmética, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es calcular la raíz cuadrada de algún número, si lo hacemos en Python, seguramente vamos a utilizar alguna función de la biblioteca, de alguna biblioteca que ya me provea justamente la raíz cuadrada, la función para obtener la raíz cuadrada, ¿no? De eso, pero no conocemos el detalle de la implementación, cómo realmente lo resuelve en detalle, por atrás, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por detrás hay una serie de acciones que se ejecutan. Todas esas acciones de detalle, que se le dice que son aquellas que van a más bajo código, o código de más bajo nivel, se dice,
Esas acciones no son acciones generales. Entonces, esas acciones que son de detalle, nosotros no las deberíamos incluir en un diagrama de casos de uso. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a incluir aquellas acciones o funcionalidades más generales. Bien, por eso es que les decía antes que no todos los métodos que nosotros definamos en nuestras clases se van a convertir en casos de uso. Bien, pero sí, a la inversa, cuando nosotros observemos algún caso de uso, en un diagrama de casos de uso, generalmente ese caso de uso va a ser un método de alguna clase. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Queda la idea? Sí, sí. Creo que usted no lo ve, pero los chicos están levantando el pulgar. Ah, no, no estoy viendo nada. No. Bueno, fíjense acá, les presento ya un ejemplo de un diagrama de casos de uso básico, ¿bien? Donde aparecen los diferentes componentes básicos de un diagrama de casos de uso. ¿Cuáles son esos componentes básicos? Los tres que mencionamos antes, ¿no? Dijimos que aparecen casos de uso, ¿sí? Generalmente más de uno, ¿bien? Que son todos estos que dice acá, caso de uso en rojo, una flechita. Acá tenemos 3 casos de uso. Aparece el sujeto, que es el sistema en sí mismo, o el módulo, o el subsistema en sí mismo. Esta caja, o este rectángulo, lo que intenta representar son los límites del sistema, ¿no? ¿Está bien? Todo lo que está por dentro es justamente lo que se está definiendo. Todo lo que quede por fuera, que no esté incluido acá, justamente está fuera de los límites del sistema. Entonces al sistema en sí mismo, en un diagrama de casos de uso, lo vamos a llamar sujeto. Es el sujeto. Y luego aparecen los diferentes actores. Los diferentes actores del sistema. Los diferentes actores, ¿qué es lo que hacen? Ejecutan los casos de uso. ¿Bien? Puede haber varios actores. Generalmente, mínimo, hay un actor, pero pueden haber varios actores. Pueden haber actores principales, secundarios, puede haber una jerarquía de actores. Bueno, hay determinados casos, ¿no? Pero en principio quédense con esta idea de que existen entonces actores que usan los casos de uso o ejecutan esos casos de uso. Es decir, que ejecutan las acciones, ¿no? Porque si dijimos que los casos de uso son acciones, entonces los actores son quienes ejecutan esas acciones. Puede llegar a haber relaciones también entre los diferentes casos de uso. Fíjense que los casos de uso, si ya empezamos a analizar un poquito más en detalle el ejemplo que se presenta acá, que se podría llegar a tratar de un sistema de gestión de bibliotecas multimedia, ¿no? Generalmente el sujeto tiene un nombre que hace referencia a la idea del sistema, ¿no? Aparece un nombre dentro de ese rectángulo. En este caso dice biblioteca multimedia. Los casos de uso se redactan en forma de verbos en infinitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque son acciones. Esto, fíjense que es de igual modo que sucede en la definición de los métodos de las clases. ¿Se acuerdan que dijimos que los métodos de una clase deberían redactarse en forma de verbos en infinitivo, ¿no? Bueno, acá también sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hacer recomendaciones, que es el nombre de este caso de uso, ¿sí? Dijimos que en algún momento esto se va a traducir, cuando lo llevemos a código, a implementación, ¿no? Se va a traducir en un método. ¿Está bien? Lo mismo va a suceder con
el caso de uso reservar. Y lo mismo va a suceder con el caso de uso gestionar inventario. Bien. Los casos de uso ejecutan una serie de acciones, no es que ejecuta una sola acción, ¿está bien? Generalmente ejecutan una serie de acciones que da como resultado algo, ¿bien? Generalmente es un proceso, ¿sí? Una función o un método ejecuta una serie de acciones, esas acciones están definidas por las sentencias que incluye el bloque de código de la función, y ejecuta, en definitiva, la sumatoria de esas acciones es el resultado de un proceso, generalmente se dice, ¿no? O bien el resultado de algún cálculo, también podría llegar a ser. ¿Está bien? Pero generalmente ejecutan más de una acción o más de una sentencia. ¿Está bien? Entonces, háganse la idea de que estas acciones que están definidas en estos casos de uso son acciones generales, dijimos, ¿no? Porque si uno analiza este caso de uso en particular, la acción o la funcionalidad de reservar ¿qué será acá? ¿De reservar qué? Estamos hablando de una biblioteca, puede llegar a ser de reservar algún libro digital, podría llegar a ser, ¿no? ¿Sí? Sí, un PDF. Por ejemplo, ¿no? Pero fíjense que está redactado en forma general, ¿no? Porque obviamente que si analizamos un poco más en detalle, la acción de reservar incluye seguramente varias acciones. ¿Está bien? Pero fíjense que la redacción se da en términos generales. ¿De acuerdo? Fíjense, por eso es que antes les decía que no hay mayores detalles. Entonces acá, con esto, yo puedo llegar a tener una idea general o un pantallazo rápido con un simple diagrama, bien, con un simple gráfico, porque el diagrama es esto, no es un gráfico, yo puedo darme una idea con un simple golpe de vista rápido de las principales acciones o funcionalidades que ejecuta este sistema, ¿no? Sin entrar en detalles, fíjense que con este simple diagrama yo ya me llevo una idea de las principales acciones o funcionalidades que va a ejecutar este sistema de gestión de bibliotecas multimedia. Yo ya sé que en este sistema se van a poder hacer recomendaciones, se van a poder realizar reservas y se va a poder gestionar inventario. Por ahí son las 3 funcionalidades más importantes. ¿Son las únicas funcionalidades? No, no son las únicas funcionalidades, no son las únicas acciones. Son las principales o son las más generales. ¿Está bien? Si esto lo traducimos por ahí, volviendo a esto de llevarlo a código, ¿no? Dijimos que cada uno de estos casos de uso se va a traducir en algún método, ¿bien? Cuando lo llevemos a código a esto, ¿van a existir, creen ustedes que van a existir solamente 3 métodos en nuestro código? ¿O pueden llegar a existir más métodos definidos? Acá estamos viendo 3 casos de uso. No, va a haber más. Va a haber más, pero ¿qué va a suceder con las otras acciones, con los otros métodos que estén definidos? O sea, gráficamente no van a ser casos de uso. No van a ser casos de uso. ¿Y por qué no están incluidos acá en el diagrama de casos de uso esos otros métodos? ¿Por qué? ¿Qué era lo que les dije antes? Porque son de detalle interno. Exacto, ¿sí? Detalle interno, o por ahí no tiene la relevancia necesaria o la importancia necesaria en términos generales, ¿está bien? Seguramente esos otros métodos que estén definidos en código van a ser invocados a través de alguno de estos métodos, ¿sí? Háganse la idea de que el método hacer recomendaciones, cuando lo llevemos a código, pueda llegar a incluir sentencias que invoquen a otros métodos, quizás
o de la misma clase o de otras clases. Pero va a ser este método que va a invocar a otros métodos, bien, que ejecutan algunas acciones internas sin mayor importancia general, ¿no? ¿Está bien? Entonces se va a invocar desde estos métodos principales a otros métodos que van a ejecutar acciones secundarias, y luego, ejecutado ese otro método, va a volver acá y se va a completar la funcionalidad o el comportamiento de este método o de este caso de uso general. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces la idea? Sí, sí. Bueno, bien. Fíjense que generalmente la mayoría de los casos de uso, ¿sí?, están relacionados con algún actor, ¿no? Dijimos que son los actores quienes ejecutan esos casos de uso, esas funcionalidades. En determinados casos vamos a observar que algunos casos de uso están relacionados con otros casos de uso, y que puede llegar a haber algún caso de uso que no sea ejecutado directamente por un actor, pero quizás sea ejecutado por algún caso de uso relacionado. ¿Está bien? Quizás un caso de uso que aparezca por acá no tenga una relación directa con los actores, sino que va a tener una relación con otro caso de uso. ¿Está bien? Pero no debería existir nunca un caso de uso que esté totalmente aislado de algún actor y de algún otro caso de uso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Se está incluyendo como caso de uso, entonces debe haber alguna asociación con algún actor o con otro caso de uso. Pero aislado, totalmente sin asociación, no debería suceder. ¿Está bien? Y la otra también situación que generalmente debería darse para corroborar que un diagrama de casos de uso esté correctamente definido, es que los actores, como mínimo, alguna relación con un caso de uso debería tener. No deberían existir actores que no estén relacionados con ningún caso de uso. Si yo lo incluyo es porque ese actor es importante para ejecutar algunas de las funcionalidades que se están definiendo. ¿Vamos bien? ¿Puede ser que después eso se traduzca en un rol dentro del sistema? Tipo que los actores después representen un rol. No necesariamente. En determinados casos puede llegar a ser, pero no necesariamente. No es obligatoria esa relación. Bueno, vamos a mencionar un poco más en detalle algunas de las cosas que ya les vine comentando hasta acá, pero acá ya se los dejé por escrito, ¿no? Entonces, como características generales de los diagramas de caso de uso, podemos mencionar esto, que un diagrama de caso de uso entonces modela la funcionalidad del sistema tal como la perciben los agentes externos, que son los actores, ¿no?, que interactúan con el sistema, desde un punto de vista particular. Los principales componentes de un diagrama de caso de uso son el sujeto, que es el sistema que se está modelando, subsistema o módulo. ¿Bien? Porque en algunos casos, lo que queremos comunicar a través de nuestro diagrama de casos de uso no es el sistema en su totalidad, sino que queremos brindar un poco más de información acerca de las funcionalidades de un determinado módulo. Entonces armamos un diagrama de casos de uso para un módulo en particular de todo nuestro sistema. ¿Está bien? El otro componente principal que aparece son los casos de uso propiamente dicho, que son esas unidades funcionales completas, ¿no?, que pueden incluir diferentes acciones o un conjunto de acciones, pero que en definitiva
ejecuta algún proceso, ¿bien? O da como resultado alguna operación, ¿no? O algún valor de alguna operación. Y los actores, que son las entidades externas que interactúan con el sistema. El sujeto se muestra como una caja negra que proporciona entonces los casos de uso, o que incluye a los casos de uso, ¿no? El modelo de casos de uso se representa mediante los diagramas de casos de uso. ¿Qué son los actores? Un actor es un clasificador que modela un tipo de rol que juega una entidad que interacciona con el sujeto, pero que es externa a él. Bien, generalmente se puede llegar a asociar a un tipo de rol, no obligatoriamente, pero generalmente sí. Un actor entonces puede tener múltiples instancias físicas, y una instancia física de un actor puede jugar diferentes papeles, ¿no? Esto lo que intenta representar justamente es eso, que si lo definimos como un rol, ¿cuántos usuarios pueden cumplir ese rol? Puede haber diferentes o múltiples instancias físicas reales, ¿no?, de usuarios que están cumpliendo ese rol. ¿Bien? Los actores se comunican con el sujeto intercambiando mensajes, señales, llamadas o datos. ¿Está bien? Entonces, ejecuta o invoca a un caso de uso, ¿sí? Uno de esos casos de uso que aparece en el sistema. Por eso se dice que se comunica con el sujeto, que es el sistema en definitiva, ¿no? Intercambiando mensajes. ¿Qué es intercambiando mensajes? Haciendo una llamada a ese caso de uso que ya saben ustedes, que se los dije, que no es otra cosa que un método en alguna clase. Entonces, es una llamada a ese método, a esa acción. ¿Bien? Y la llamada a esa acción puede resultar en el retorno de algún valor producto de esa llamada, como cuando invocamos a una función o a un método que nos retorna algún valor, ¿no? ¿Cuál es la notación para representar los actores en UML? Es lo que veíamos antes en ese diagrama, que se utiliza el monigote, una especie de monigote, ¿no? ¿Sí? Con el nombre del actor cerca del símbolo generalmente aparece abajo. También se puede llegar a representar mediante un símbolo de clasificador con el estereotipo actor. Los nombres de los actores suelen empezar con mayúscula o por convención deberían comenzar así. Se pueden usar otros símbolos para representar distintos tipos de actores, por ejemplo, para representar actores no humanos, pero la realidad es que incluso a diferentes actores que son, porque los actores pueden llegar a ser sistemas externos también, ¿no? Pero incluso la mayoría de los autores prefiere que incluso que sean sistemas externos también se los represente como monigot. Dijimos que podemos llegar a tener diferentes tipos de actores. Actores principales que tienen objetivos de usuario que satisfacen mediante el uso de servicios del sistema. Se identifican para encontrar los objetivos de usuario, los cuales dirigen los casos de uso, generalmente son los que se relacionan directamente, ¿no?, con los casos de uso. Pueden llegar a existir tipos de actores de apoyo que proporcionan un servicio al sistema. Esto era lo que yo les decía, que un actor puede llegar a ser un sistema externo, ¿no? Justamente un sistema informático, un software externo que podría llegar a brindar algún servicio al sistema que estamos representando en el diagrama de caso de uso. Bien. Lo molesta un cachito. ¿Podría volver para atrás y mostrar la viñeta anterior? Que no llegué a tomar apuntes. La anterior. Un segundito. Sí, igual esto yo después se los dejo en el Classroom, ¿eh? Sí, es que solo me queda una cosita. Está bien. Ya está. Gracias, profe.
De nada. Bueno, podemos llegar a encontrarnos también con relaciones entre actores. Bien. ¿Cuáles son los tipos de relaciones? La relación más clásica o la que generalmente se observa es la relación entre el actor y el caso de uso, ¿no? ¿Cómo se representa esa relación o asociación? Simplemente con una línea que une el actor con el caso de uso. Esto está indicando que ese actor va a ejecutar ese caso de uso. ¿Está bien? Entonces esto es una asociación entre un actor y un caso de uso. Pero podemos llegar a tener también relaciones de generalización entre actores. ¿Sí? Así como tenemos relaciones de generalización entre clases, ¿sí? O herencia entre clases, esto sería como una especie de herencia, pero entre actores. ¿Está bien? Pero cuando se da entre diferentes actores en un diagrama de casos de uso, no se le llama herencia, ¿no? Se le dice generalización. Bueno, acá lo que se intenta representar es que estos dos tipos de actores en definitiva son usuarios, ¿no? O que un usuario puede llegar a ser de tipo gestor de inventario o de tipo administrativo, que son diferentes tipos de roles, podría llegar a definirse también, ¿no? En un sistema. Bien, entonces por ahí, con esta representación, hay determinadas acciones o casos de uso, bien, que son comunes a ambos y que directamente yo lo voy a representar desde este monigote y no desde cada uno de estos para no estar repitiendo, ¿no? Una flechita de acá y otra de acá. Bien, directamente la saco desde acá, la uno al caso de uso, es decir, a la funcionalidad, la uno directamente desde este monigote que representa la generalización, ¿no? Lo que está arriba representa una generalización, es decir, todo lo que es común a lo que está abajo, y si miramos hacia abajo es una especialización, ¿no? Esto se da exactamente igual que en una relación de herencia. Entonces, por ahí lo que no es común a ambos, lo que es una especialización o particular de cada uno, bueno, ahí sí, por ahí un administrativo va a ejecutar determinadas acciones que son propias a ese rol que no las podría ejecutar un actor de tipo gestor de inventario. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, a la asociación la saco directamente desde este y no desde acá. ¿Se entiende? Bueno, un caso de uso, ya ahora hablando propiamente de los casos de uso, ¿no? ¿Sí? Un caso de uso entonces se define como un conjunto de acciones, lo que dijimos antes, ¿no? Un conjunto de acciones realizadas por el sistema que dan lugar a un resultado observable. Ese resultado observable es justamente lo que decíamos antes, el resultado de algún proceso. Bien, resultado observable en cuanto a la modificación quizás del estado de un objeto, bien, una acción, un conjunto de acciones, o bien el resultado de algún cálculo o alguna operación aritmética. El caso de uso, entonces, especifica un comportamiento que el sujeto puede realizar en colaboración con uno o más actores. Bien, cuando decimos que el sujeto, ¿de quién hablamos? ¿Quién es el sujeto? Es el sistema que estamos modelando. El sistema. Ojo, esto lo pregunto a propósito porque muchos confunden el sujeto con el actor. ¿Bien? El sujeto no es el actor, el sujeto es el sistema. Bien, entonces, especifica un comportamiento que el sujeto puede realizar en colaboración con uno o más actores. Es decir, generalmente ese comportamiento debe ser ejecutado por algún actor. ¿Bien? Pero sin hacer referencia a su estructura interna.
esto era lo que yo les mencionaba antes. No es el objetivo de este tipo de diagramas conocer los detalles internos. ¿Está bien? Es simplemente conocer los comportamientos generales. El caso de uso puede contener entonces posibles variaciones de su comportamiento básico, incluyendo manejos de errores y excepciones, siempre y cuando esas excepciones o manejos de errores sean relevantes o sean importantes de comunicar en el diagrama. ¿Está bien? En determinados casos hay algunos casos de uso en los cuales nosotros podemos llegar a definir que esa acción o ese comportamiento puede llegar a tener algunas excepciones o a ejecutar algunas excepciones, ¿no? Una instanciación de un caso de uso, entonces, es un escenario que representa un uso particular del sistema, ¿no? Es un camino. Bien, es un camino. Generalmente, cuando se ejecuta alguna acción, ¿sí? Puede llegar a darse el caso que esa acción se ejecute sin ningún inconveniente, es decir, sin errores, que se le llama también el camino feliz, ¿no? Ejecutar la acción a través del camino feliz, es decir, sin ningún tipo de error. ¿Bien? Por ejemplo, yo quiero realizar una extracción de una cuenta bancaria, ¿bien? Y el camino feliz es justamente que haya saldo, ¿bien? Que haya billetes disponibles para ejecutar la extracción, ¿bien? Y me llevo el dinero. Ese es el camino feliz. Pero hay excepciones en esa acción. ¿Cuáles son las posibles excepciones? Otros caminos, ¿no? ¿Cuáles son los otros caminos? Que no haya saldo disponible, que no tenga el saldo disponible para realizar esa extracción, que no haya billetes, puede llegar a ser también, ¿bien? Entonces son diferentes caminos que son excepciones a la regla general, a ese camino feliz. ¿Se entiende entonces? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. ¿Cuáles son las características entonces de los casos de uso? Un caso de uso se inicia por un actor, ¿bien? Un caso de uso se inicia por un actor. Los casos de uso proporcionan valores a los actores, ¿sí? El resultado justamente de esa acción. Por ejemplo, simplemente comunicar que la acción se ejecutó correctamente. Quizás algún valor booleano, ¿sí? Generalmente los métodos que realizan alguna acción o ejecutan algún proceso no retornan un valor numérico, ¿no? No es un cálculo, pero generalmente sí retornan la comunicación de si se pudo ejecutar correctamente el proceso o no. ¿Está bien? Y ese es justamente lo que estamos hablando de estos valores que pueden llegar a ser conocidos por los actores que ejecutan a esos casos de uso. La funcionalidad de un caso de uso debe ser completa. Volviendo al ejemplo este de la extracción de una cuenta bancaria, esto significa que el caso de uso, extraer dinero, ¿sí? Porque yo lo redacto en forma de infinitivo ese verbo, extraer dinero de la cuenta, sería el caso de uso. Ese caso de uso debe ejecutar un proceso completo, es decir, no debería quedar a medias la extracción de dinero. ¿Está bien? Es mucho más claro, por ahí si uno lo analiza para el ejemplo de una transferencia bancaria, ¿no? Siguiendo el ejemplo de gestión bancaria, en una transacción que se pasa dinero de una cuenta a otra, no debería suceder que se debite de una cuenta y no se le acredite en la otra, ¿no? Eso es no quedar a medias en un proceso, ¿no? En una funcionalidad. O se ejecuta todo, bien, como una funcionalidad completa o una transacción completa, o directamente no se ejecuta nada. No debería, entonces,
debitarse el saldo en una sin acreditarse en la otra, en el origen y en el destino, ¿no? ¿Se entiende este ejemplo? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? En base a este ejemplo, yo recuerdo haber visto en base de datos transacciones ACID. ¿Eso es lo que tiene que ver, por ejemplo? ¿Transacciones qué? ACID, atomicidad, y no me acuerdo los otros qué significaba. Sí, está relacionado con eso, exacto. Ah, pero bueno, eso llevado ya a la implementación técnica en una base de datos, ¿no? Lo que vos te referís. Claro, claro. Acá estamos hablando en términos más generales, pero sí, se refiere en definitiva a lo mismo, porque acá lo estamos modelando y luego cuando lo llevemos a código, a la implementación, digamos, en el siguiente paso, luego de modelar, de diseñar, vamos a tener que tener en cuenta eso justamente, que se ejecute como una transacción. Bueno, entonces, el comportamiento de un caso de uso se puede describir mediante interacciones, actividades, máquinas de estado. Bien, y esto, fíjense, ese último párrafo que aparece ahí, se tratan de diferentes diagramas que pueden llegar a acompañar a un diagrama de casos de uso. ¿Está bien? Ahí dice que un caso de uso se puede describir, ¿no? Mediante interacciones, actividades, máquinas de estado. Bueno, UML proporciona diagramas de interacción, diagramas de actividades, diagramas de máquinas de estado, justamente para poder brindar mayor detalle o comunicar detalles de determinados comportamientos definidos en casos de uso. ¿Está bien? Entonces, reitero esta idea de que el diagrama de casos de uso va a comunicar comportamientos generales. No debería ser la intención de un diagrama de casos de uso comunicar funcionalidades con nivel de detalle. El nivel de detalle de esas funcionalidades deberían estar definidas en otros diagramas, que pueden llegar a ser esos que están mencionados ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Notación de los casos de uso. Bueno, esto es cómo generalmente los diferentes autores definen cómo se representa un caso de uso. Es la representación, ¿no? La clásica es la de la elipse esta. Bien. Esta especie de óvalo sería, ¿no? Es un óvalo esto. Donde dentro de ese óvalo va el nombre del caso de uso redactado en forma de verbo en infinitivo. Existe esta representación alternativa que no es utilizada en la mayoría de los casos. La más conocida es esta. ¿Está bien? Esta, por ahí no. Por ahí se utilizaba inicialmente en los diagramas más viejos de UML, pero hoy en día la representación clásica es esta. Bueno, eso se lo agregué ahí como para que sepan que quizás puedan llegar a encontrar algún diagrama medio viejo que tenga esa representación. Los casos de uso entonces pueden llegar a tener asociaciones y dependencias, ¿no? Con otros clasificadores, relaciones entre actores y casos de uso. Bien, entre actores y casos de uso vamos a tener una relación de asociación, es decir, el actor que ejecuta un caso de uso, es una asociación, ¿no? Pero también podemos llegar a tener relaciones entre casos de uso, y estas relaciones se definen como relaciones de generalización, relaciones de inclusión y relaciones de extensión, ¿no? ¿Sí? No necesariamente van a aparecer en todos los diagramas este tipo de relaciones, pero es probable que quizás algunas de estas relaciones puedan llegar a aparecer en los diagramas de casos de uso. No todas esas juntas, pero algunas quizás sí. La relación de generalización, estamos hablando de un caso de uso que también entonces se puede especializar en uno o más casos de uso hijos. ¿Qué sería esto?
una especie de herencia de casos de uso, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos funcionalidades en común, ¿bien? Pero también identificamos algunas funcionalidades que son específicas o especializadas de algún caso de uso, entonces podemos llegar a dividir a un caso de uso en 2 o 3 casos de uso hijo y dejar las acciones o funcionalidades en común a todos ellos en un caso de uso generalizado, ¿no? ¿Está bien? Entonces podemos llegar a tener entonces esta generalización de casos de uso. La relación de inclusión entre casos de uso, ¿bien? Es el caso de que un caso de uso puede incorporar el comportamiento de otros casos de uso, como fragmentos de su propio comportamiento. ¿Está bien? Esto es el caso de un caso de uso donde se ejecuta una determinada acción, ¿no? Un determinado comportamiento, pero que ese caso de uso, en determinados casos, ¿bien? Puede llegar a incluir otro comportamiento que está definido en otro caso de uso. ¿Y por qué está definido en otro caso de uso y no en él mismo? ¿Por qué se sacó a esa funcionalidad o a ese comportamiento en otro caso de uso? Porque quizás ese comportamiento que se está incluyendo y que está siendo definido por separado, también está relacionado con otros casos de uso, no es exclusivo de ese caso de uso, ¿no? Entonces, por eso es que se los separa. ¿Bien? Igualmente de esto vamos a ver algunos ejemplos como para que quede ya más claro, un poquito más adelante. Pero por ahora vayan entonces viendo las diferentes opciones que podemos llegar a tener. Y la relación de extensión entre casos de uso, ¿no? Que un caso de uso también puede definir como extensión incremental de un caso de uso base. ¿Bien? Esto es algo similar a la inclusión, pero la diferencia es que la inclusión se da en todos los casos, ¿bien? En todos los casos, es decir, un caso de uso va a ejecutar un comportamiento adicional, es decir, un comportamiento que está definido en otro caso de uso siempre que se ejecute. Lo incluye, siempre. En el caso de la extensión, ese comportamiento adicional no se ejecuta siempre. No es obligatorio que se ejecute. Se va a ejecutar en forma condicional, ¿bien? En determinados casos. Ya sea en forma condicional o bien si el usuario decide ejecutar ese comportamiento adicional. Pero no necesariamente siempre. En el caso de la inclusión, siempre. En el caso de la extensión, en determinados casos. Y acá tenemos la representación de esto que estamos hablando, ¿no? Dijimos que las diferentes relaciones, ¿no? La relación entre un actor y un caso de uso es una relación de asociación que se representa con una línea que une al actor con el caso de uso. La generalización, ¿bien? Entre diferentes casos de uso se representa con, fíjense, esta representación que es similar a ¿qué? A la herencia entre clases, ¿no? ¿Lo ven? La inclusión de un caso de uso en otro, es decir, la inserción de comportamiento adicional en un caso de uso base que describe explícitamente la inserción. Se está incluyendo. ¿Cómo se representa? Mediante una línea de puntos o una línea partida, ¿no? Con el estereotipo include. Aparece este estereotipo, esta palabrita, ¿no? Esto va desde un caso de uso hasta otro caso de uso. El caso de uso base, ¿bien? Que va a incluir a un comportamiento adicional.
En el caso de una relación de extensión, es la inserción de comportamiento adicional en un caso de uso base que no tiene conocimiento sobre él. ¿Bien? Lo extiende. Este es el caso del que no se da en forma obligatoria, ¿no? Dijimos, la inclusión se da en forma obligatoria, es decir, un caso de uso que incluye comportamiento adicional en forma obligatoria. El caso de la extensión es un caso de uso base que puede llegar a extender comportamiento de otro caso de uso, en determinados casos. Se utiliza el estereotipo extend, ¿no? Include y extend. ¿Estamos bien? El caso de la generalización, fíjense, acá hay un ejemplo muy básico, ¿no? En el cual aparece un caso de uso general que se llama generar salida formateada, y la especialización de esos casos de uso, de este caso de uso, son dos, ¿no? Un caso de uso que es generar informe y otro generar los datos a exportar. Lo que es común a estos dos está acá arriba. ¿Bien? Lo que es propio o específico aparece acá abajo. ¿Bien? Este es un diagrama incompleto porque seguramente alguno de estos dos casos de uso específicos de acá debería estar relacionado a algún otro actor. En determinados casos, algún otro actor va a querer ejecutar únicamente lo definido en el caso de uso base, ¿no? O especializado. Pero bueno, es esta la forma de representarlo. ¿Está bien? Fíjense, el simbolito de el triángulo, ¿no? Triángulo en blanco o vacío, indicando la herencia o la generalización en este caso. ¿Estamos bien? Relación de inclusión entre dos casos de uso que indica que el comportamiento de un caso base, el incluido, se inserta en el comportamiento de otro caso de uso, base o inclusor, ¿no? La inclusión no es condicional, no es condicional. El propósito de la inclusión es la reutilización de porciones de comportamiento comunes a varios casos de uso. Por eso es que le decía que ese comportamiento adicional no forma parte del mismo caso de uso. Es un comportamiento adicional que seguramente es común a otros casos de uso, por eso es que se encuentra aparte, ¿no? Es la reutilización de comportamiento. La ejecución es análoga a llamadas a procedimientos o a métodos, ¿no? Esta relación de inclusión, su notación, es con el estereotipo include, lo que habíamos dicho antes. Acá estamos viendo un ejemplo, justamente, de un caso de uso que incluye a otro caso de uso, ¿no? Fíjense que en el ejemplo este de las reservas que veíamos al inicio, ¿no? De la biblioteca multimedia era, ¿sí? La acción de reservar, fíjense, este caso de uso, reservar, va a incluir el comportamiento de examinar inventario, que es este caso de uso. Para poder reservar, se va a tener que examinar el inventario. Por eso es que lo incluye. Pero ¿por qué está por separado este comportamiento de examinar inventario? Porque no es exclusivo de reservar. También para hacer recomendaciones es necesario examinar el inventario. Por eso es que este comportamiento específico se saca por fuera, ¿no? En otro caso de uso. ¿Está bien? Pero, sin embargo, la acción de reservar debe ejecutar la acción de examinar el inventario. Pero también la de hacer recomendaciones. Ambas siempre ejecutan examinar el inventario. ¿Bien? Y acá aparece un caso de uso que dice ayuda
y que se relaciona con el caso de uso reservar a partir de una extensión. Acá, fíjense que era una inclusión, ¿no? En estos dos casos, y acá aparece el estereotipo extend, ¿no? Esto significa que en determinados casos puede llegar a suceder que para reservar, en algún caso se pueda invocar a la ayuda, o sea necesario, o está la posibilidad de que se ejecute la ayuda. Es decir, yo quiero alguna ayuda relacionada con esta acción. ¿Está bien? Acá dice el prestatario, que es el actor, selecciona help. Bien. Entonces, esto no es obligatorio, es en determinados casos. ¿Está bien? El extend. El include se ejecuta siempre. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, relación de extensión. Bueno, esto ya lo estuvimos comentando recién. Se lo dejo ahí para que lo lean bien después, más en detalle. Se lo voy a subir ahí al Classroom, pero es lo que básicamente les estuve contando recién. Lo de la extensión. Bueno, vamos a algunos ejemplos como para ir cerrando, ¿no? Fíjense, acá aparece también otro ejemplo, en este caso de un sistema de pago con tarjeta, ¿no? Fíjense que acá no aparece el sujeto. El sujeto dijimos que es el sistema. El sistema está representado por un rectángulo, dijimos, una caja negra, ¿no? Pero hay ciertos casos en los que no aparece. Algunos diagramas pueden llegar a encontrarse ustedes en los que no aparece ese rectángulo, que debería estar acá, ¿no? Incluyendo a todos los casos de uso y los actores por fuera de ese sujeto. Pero pueden llegar a encontrarse con esta notación. Pero sepan que siempre, por más que no esté explicitado el sujeto, es decir, el sistema siempre en forma implícita está. Estamos hablando de algún sistema, de algún módulo, ¿no? En este caso es, entonces, sistema de pago con tarjeta. Tenemos a un cliente, en cualquier sistema imagínense, de lo que a ustedes se les ocurra, en el cual se pueda abonar o pagar con tarjeta de crédito. Es el cliente quien va a pagar con tarjeta de crédito. Este es el caso de uso, ¿no? Pero este comportamiento de pagar con tarjeta de crédito debe ejecutar el comportamiento de identificar la tarjeta para poder realizar esa acción, ¿no? ¿Sí? Para poder pagar con tarjeta de crédito es necesario identificar a la tarjeta. ¿Está bien? Esto es otra acción, es otro comportamiento, por eso aparece acá el include, ¿no? El estereotipo include. ¿Bien? Y a su vez, fíjense que acá aparece una relación de generalización entre casos de uso. ¿Por qué? Porque para el comportamiento de identificar la tarjeta, puede llegar a darse la situación que esa identificación se realice por contacto, es decir, identificar por contacto a través de un lector de NFC, ¿sí? De proximidad, ¿no? ¿Sí? De contacto. O bien, identificar la tarjeta a través de un PIN, identificar por PIN. Bien, entonces, estos son especializaciones, estas dos que aparecen acá abajo son especializaciones de este caso de uso más general. Lo que es común a estos está acá. Las acciones comunes están acá. Pero en determinados casos, fíjense que deben ejecutarse por separado. Y acá aparece, fíjense, justamente un actor que es un lector NFC. Bien, en este caso, fíjense que puede llegar a ser un hardware, ¿no? Esto podría llegar a ser un hardware, o bien podría llegar a ser otro sistema o subsistema externo. ¿Está bien? El lector de NFC va a ser quien ejecute el caso de uso de identificar por contacto. Fíjense que el lector de NFC no es que identifica la tarjeta de cualquier manera. La identifica por contacto, no la identifica por PIN. Entonces, por eso es que se separa este comportamiento en dos, ¿no? ¿Está bien? Porque es necesario justamente poder distinguir una cosa de la otra. Entonces, para pagar con tarjeta de crédito hay que incluir la identificación de la tarjeta, que puede realizarse de estas dos formas. Pero además, al pagar
con tarjeta de crédito, bien, el cliente puede solicitar ayuda, que era similar al ejemplo anterior, ¿no? En este caso aparece un extend, bien. ¿Por qué un extend y no un include? Porque este caso de uso, ofrecer ayuda, esta acción, este comportamiento, no se va a ejecutar en forma obligatoria. Se va a ejecutar siempre y cuando el usuario, que en este caso es el cliente, quiera conocer ayuda, ¿no? O solicite la ayuda. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, tenemos acá otro ejemplo, en este caso de un sistema de cajero automático, ¿bien? Donde acá sí, fíjense, aparece representado cada uno de los componentes de un diagrama de casos de uso. Claramente están acá los actores, que son el operador, el cliente, el banco, fíjense, el banco, representado también ahí como un monigote, ¿no? Y el sistema en sí, ¿no? El sistema en sí, que bien acá podría llegar a decir sistema de cajero automático, ¿no? Podría llegar a decirlo, dice sistema nada más. Y acá, dentro de este rectángulo, dentro del sujeto, sería, aparecen los diferentes casos de uso, ¿no? El actor operador va a ejecutar los comportamientos de el inicio del sistema, o iniciar el sistema, ¿no? Fíjense que a veces no se encuentra redactado en forma de verbo en infinitivo, pero la recomendación es siempre redactarlo en forma de infinitivo. Acá debería decir iniciar el sistema, apagar el sistema, ¿no? Entonces es el operador quien inicia el sistema, quien apaga el sistema. Son las dos acciones o dos comportamientos que puede llegar a ejecutar el operador. Ahora, el cliente, ¿qué puede llegar a hacer en un sistema de cajero automático? Puede llegar a realizar transacciones. Acá está mal escrito, dice transacción, ¿no? Es una transacción. El cliente ejecuta transacciones. Ahora, esas transacciones, ¿de qué se tratan? Se pueden llegar a tratar de retiro de dinero, de depósito de dinero. Retiro sería la extracción, ¿no? Realizar una transferencia o simplemente realizar alguna consulta de saldo. Son transacciones. Se las puede englobar como operaciones de transacciones. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá aparece una relación de generalización, ¿no? ¿Está bien? Ahora, el cliente debe identificarse, ¿no? Acá, este caso de uso sería eso, iniciar sesión o identificarse. ¿Está bien? ¿Para poder realizar la transacción. Pero para poder realizar la transacción hay que iniciar la sesión. Debe poder identificarse. ¿Está bien? Ahora, ¿quién realiza efectivamente, quién efectiviza la transacción? Es el banco. Acá está el actor banco, quien realmente ejecuta esa transacción. El cliente es quien la solicita, pero en definitiva la confirmación de la transacción la da justamente el sistema del banco. ¿Quién es el banco? Es el sistema del banco, ¿no? Bueno, en forma no obligatoria puede llegar a suceder que para ejecutar la transacción se informe de un PIN inválido. Por eso aparece el extend y no el include ahí, ¿no? Dijimos el include en forma obligatoria, el extend en determinados casos. Serían como los comportamientos alternativos o excepciones, podríamos llegar a llamarlo también, ¿no? Bueno, ¿se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ejemplo 3, sistema de compras online. Tenemos el sistema de compras online con diferentes casos de uso. Ver artículos, realizar una compra, pagar, registro de cliente o registrar cliente. Y los actores. Fíjense, tenemos un usuario del sitio web, que puede llegar a ser un cliente registrado,
o un nuevo cliente. Ambos son usuarios del sitio web. Acá hay una generalización de actores, ¿no? Y por otro lado, de este lado acá, aparecen otros actores, que es el sistema de autenticación. Fíjense que esto puede llegar a ser un sistema externo, ¿no? Un sistema de autenticación de los usuarios. El proveedor de identidad de justamente esos usuarios y el servicio de pago, que acá puede llegar a estar relacionado con algún sistema de tarjetas, como puede llegar a ser Visa, Mastercard. Son sistemas también externos, ¿no? Servicios de pago. ¿Está bien? O billeteras virtuales hoy en día, ¿no? Podría llegar a agregarse ahí. Fíjense, los diferentes casos de uso. ¿Quiénes lo ejecutan, no? Para ver artículos, ¿quién puede ejecutar la acción o el comportamiento de ver artículos? Puede llegar a ser el cliente registrado o un nuevo cliente. Esto podría salir desde acá o bien podría haber salido desde el usuario del sitio web, ¿no? Si son ambos, puede salir una flechita desde acá. Ahora, ¿quién puede realizar una compra? Fíjense que realizar una compra la va a poder ejecutar un cliente registrado, no un nuevo cliente. Para poder realizar la compra debe registrarse el cliente, ¿no? En este sistema está definido así, ¿de acuerdo? El nuevo cliente lo que puede hacer es ver artículos y registrarse como cliente. El cliente registrado puede ver los artículos, pero además puede realizar una compra. Y para realizar una compra, bien, la acción de realizar una compra incluye a la acción de pagar. Es decir, debe pagar para poder realizar la compra. Por eso aparece en include acá, en forma obligatoria, ¿no? ¿Está bien? Ahora, para poder ver artículos, acá estamos definiendo que esta acción o este comportamiento también debe ser ejecutado por el sistema de autenticación, por el proveedor de identidad, ¿no? Y para ejecutar el pago, bueno, acá interviene el actor servicios de pago. Bien, se comunica justamente con la billetera virtual, con la tarjeta a través de la cual se va a abonar. ¿Está bien? Son sistemas externos. Bien, entonces para realizar la compra dijimos que es obligatorio pagar, ejecutar el caso de uso pagar, y además, fíjense que para realizar la compra, primero, bueno, obviamente, debo ver los artículos, por eso es que se incluye también, ¿no? Primero debo ver los artículos para luego realizar la compra. No puedo llegar a realizar una compra sin ver los artículos. ¿Está bien? Como para que vayan teniendo una idea, fíjense que no hay detalles en esto, ¿no? Si ustedes por ahí preguntan, a ver, pero efectivamente, a nivel de detalle, ¿cómo se realiza la acción o el comportamiento de pagar, ¿no? O del registro de cliente, ¿no? O de realizar la compra. No hay detalles, acá no tenemos los detalles. Si lo que queremos es conocer detalles, vamos a tener que incluir otros diagramas. O bien la especificación de los casos de uso que les había dicho al comienzo, ¿no? En muchos casos se acompaña el diagrama de casos de uso con un documento de especificación de casos de uso, ¿no? Donde se detallan los caminos generales, es decir, aquellos, ¿se acuerdan que yo les dije que al ejecutar un comportamiento, generalmente tenemos varios caminos? El camino feliz, de éxito, donde no hay ningún inconveniente, y los posibles caminos alternativos donde puede llegar a aparecer alguna excepción o algún problema, ¿no? Entonces, en un documento de especificación de casos de uso, se deben redactar en forma de texto, ¿sí? Es un documento de texto donde se redactan en forma de oración de texto los diferentes caminos y las diferentes acciones que se pueden llegar a realizar. Bien, hasta acá llegamos. ¿Preguntas? ¿Los escucho? ¿Dudas con esto? Lo que me interesa es que se entienda el concepto general, ¿no? El concepto general quedó bastante claro.
Y Está buenísimo. dudas me aparecerán luego, me imagino, cuando tenga tiempo de Sí, hay que procesarlo ver todo. todo esto que dijiste y leer y seguir, porque está buenísimo. Bueno, bárbaro. Se Para queda- lo cual vamos a proponer un ejercicio. Que ahí se los voy a habilitar en el Classroom. Denme un segundito que se los habilito. El viernes 11 de octubre es feriado, ¿no? Sí, tengo entendido que sí. Ujú. Bueno, tengan en cuenta que ese día entonces no vamos a tener clase. Bueno, esto se los defino como fecha límite. Fecha límite el lunes 14, como para que tengan ese fin de semana largo. Bueno, ahí ya lo tienen. Ejercicio 1 de diagramas de casos de uso. Bueno, acá lo tienen. El enunciado que dice... se requiere desarrollar un diagrama de casos de uso según el siguiente escenario. Una empresa dedicada a la selección de personal quiere automatizar el proceso de selección de candidatos para las ofertas de empleo de empresas que le llegan, de acuerdo a las habilidades y la titulación, acá está mal escrito, la titulación que poseen los candidatos. Para ello, mantiene una base de datos con los candidatos que buscan empleo y con las ofertas de empleo de las empresas que buscan trabajadores. Las ofertas de puestos de trabajo recibidas son debidamente publicadas en la red, para lo cual el sistema proporciona dicha información a un proveedor de servicios de Internet. Cuando una persona se inscribe en la empresa de selección, debe llenar una solicitud de inscripción. La empresa de selección requiere que la aplicación seleccione a los demandantes aptos para cada oferta de empleo por orden de idoneidad. Bueno, esto hay que traducirlo en un diagrama de casos de uso. ¿Está bien? Donde hay que identificar los comportamientos generales de este enunciado como casos de uso, incluirlos dentro de un sujeto que sería el sistema, e identificar los actores que se van a incluir y esos actores qué comportamientos van a ejecutar, es decir, con qué casos de uso van a estar relacionados. ¿Está bien? Este es el primer ejercicio que se los dejo como para que lo vayan trabajando, si puede ser en la semana. Seguramente lo vamos a ver
el viernes que viene y vamos a ver otros ejercicios. También vamos a definir para ya la clase que viene para seguir trabajando con los diagramas de caso de uso. Bueno, gente, hasta acá llegamos. En un rato les subo acá la presentación también, como para que ya lo tengan también. Bueno, y con los que cursan desarrollo nos estamos viendo en un rato, a ver, a las 20:30. Bien, son 20:35 vamos a hacer. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. 20:35 desarrollo. Comenzamos. Gracias, Profe, perdón. Perfecto. Sí. Yo le avisé que llegaba más tarde y creo que ya había pasado lista cuando llegué. Andrea. Sí. Bueno, ahora te pongo el presente. Gracias. De nada. ¿Quién más llegó tarde? Yo, profe. Tolaba. Sí. Eduardo Tolaba. A ver, dame un segundo.